En este nuevo vídeo vamos a ver cómo se pueden calcular múltiplos para un número que se nos da ya factorizado. Si nos dan el número factorizado, podemos calcular los múltiplos con un procedimiento muy sencillo, y es el siguiente. Lo primero, elegimos todas las bases de su expresión factorizada. Y para dichas bases, podemos elegir un exponente que sea igual o mayor al que tenga cada una de ellas. Es decir, yo puedo tomar las bases que ya presenta en la factorización y tendrán un exponente. Pues poniéndole un exponente igual o mayor al que ya tenga, consigo nuevos múltiplos. También podemos incluir otro tipo de potencias eligiendo bases de otros números primos que no están en la factorización. Y para estas bases podemos elegir cualquier exponente. Por tanto, tenemos dos vías. A las bases que ya existen, ponerles un exponente mayor del que ya tienen, con que se lo pongamos a una de ellas sería suficiente, o bien multiplicar, añadir como productos nuevas bases que sean números primos que no estén en la factorización. Son los dos procedimientos que tenemos para conseguir múltiplos de un número factorizado. Como ejemplo, vamos a ver este que tenemos aquí. Vamos a calcular algunos múltiplos del número 360, que como veis se factoriza como 2 al cubo por 3 al cuadrado y por 5. Entonces, podemos elegir como bases para obtener múltiplos el 2, el 3 y el 5, que son las bases que tiene el número 360 en su factorización, o bien cualquier otro número primo. Podríamos incluir el 7, el 11, el 13, 17, 19, etcétera, etcétera. Entonces, como exponentes, pues para el 2, 3 y 5 tendríamos el 2 desde 3 en adelante, es decir, yo podría coger el 3 o superior. Normalmente es mejor coger superior, porque si cogemos en todas las bases el exponente que tiene, lo que tengo es el propio número. Y buscamos un múltiplo que sea mayor que el número 360 en este caso. Para el 3 podemos elegir desde 2, que es el exponente que tiene, en adelante. Es decir, podemos coger el 2, el 3, el 4, pero como ya he dicho, de 1 más en adelante. Por tanto, elegiré del 3 en adelante como exponentes. Para el 5, como tiene exponente 1, pues podría elegir desde el 1 o superior en adelante. Es decir, 2, 3, 4, 5, etcétera. O también podemos escoger otro tipo de bases con otros números primos que podemos elegirle con exponente 1 en adelante, porque no están presentes en la factorización. Así, según esto, son múltiplos. 2 a la cuarta por 3 al cuadrado y por 5. Como veis, lo que hemos hecho es al 2 elevarle su exponente en una unidad. Es decir, 2 elevado a 3 era el que tenía, pues le pongo uno más, que sería como multiplicar el número 360 por 2. También, si le elevo el exponente al 3, como veis, 3 elevado a la cuarta, también sería un múltiplo. Le he añadido 2 en su exponente. Es como si hubiera multiplicado el número por 3 al cuadrado o por 9, como si hubiéramos hecho 360 por 9, y obtenemos un múltiplo. O también, como veis, he dejado las bases que ya tenía tal cual están y he multiplicado por 7. Es decir, es como si al número 360 lo hubiéramos multiplicado por 7. Y finalmente, pues como veis, una mezcla de las dos opciones. Es decir, al 2 le hemos puesto un exponente 5, que son 2 unidades superior al que traía en la factorización. El 3 le hemos subido un exponente también, estaba al cuadrado, y le hemos puesto al cubo. Al 5 le hemos subido el exponente en 1, tenía 1 y ahora tengo un exponente 2. Y le hemos multiplicado por 11 al cuadrado. Y este resultado, al hacer las operaciones, nos da 237.600, que es un múltiplo del número 360. Como veis, construir múltiplos de un número factorizado es muy sencillo. Simplemente es aumentar el exponente que tienen las bases que ya aparece, o simplemente poner bases nuevas diferentes a las que hay, obviamente números primos, con los exponentes que nos dé la gana. Para profundizar un poquito más, vamos a hacer 3 ejemplos para que nos quede totalmente claro. Vamos con ellos. El primero de los ejemplos es 2 al cuadrado por 3 al cubo. Entonces, como decíamos en la teoría, las bases que tiene son 2 y 3. Por tanto, para obtener múltiplos, simplemente con a este 2 aumentarle el exponente, o a este 3 aumentar el exponente, o a los 2, sería suficiente. No obstante, podríamos multiplicar por otras bases que fueran otros números primos, por ejemplo el 5, el 7, etc. Por tanto, como múltiplos de 2 al cuadrado por 3 al cubo, pues tendríamos, por ejemplo, 2 al cubo por 3 al cubo. Ese sería un múltiplo. O bien 2 al cuadrado por 3 al cubo por 5 y por 7 al cuadrado. He añadido dos bases nuevas, que son dos números primos, la primera con exponente 1 y la segunda con exponente 2.
y así serían múltiplos. El ejercicio nos pide que escribamos dos múltiplos, pero podemos escribir muchos más. Por ejemplo, si aumento los exponentes de las bases que ya existen y añado otras, pues tendría, por ejemplo, 2 elevado a 7, por 3 elevado a 5, por 5 elevado a 4, por 7, por 11, y esto al hacer las operaciones, pues nos saldría un número que es un múltiplo también de este número factorizado 2 al cuadrado por 3 al cubo. Simplemente porque este 2 al cuadrado está incluido dentro de este 2 elevado a la 7 y este 3 al cubo está incluido dentro de este 3 elevado a 5, que es lo que realmente nos tiene que ocurrir, que los múltiplos incluyen a todos los factores que tienen los números, de los cuales son múltiplos, claro está. Vamos a ver el segundo ejemplo. Para hacer múltiplos de 3 por 5 al cubo, pues si os dais cuenta tenemos las bases 3 y 5, simplemente con aumentarles el exponente a los dos tendríamos múltiplos, o bien añadimos más bases, que son más números primos, a la multiplicación para hacer una factorización de un número mayor. Por ejemplo, si añadimos el 2 como parte de la factorización, este sería un múltiplo. Simplemente lo que hemos hecho es añadir el 2 y al 3 aumentarle el exponente en una unidad. Más múltiplos, por ejemplo, 3 elevado a la cuarta por 5 elevado a la sexta. Hemos aumentado los exponentes tanto del 3 como del 5, el primero en 3 unidades y el segundo también en 3 unidades. Y para finalizar, pues un tercer ejemplo, por practicar un poquito más, pues sería, por ejemplo, el 3 por 5 al cubo y por 7. Simple y llanamente he multiplicado por un número primo más. Y con esto, pues tendríamos múltiplos de este número 3 por 5 al cubo. Vamos ahora con el último ejemplo y ya terminaremos el vídeo. Como veis, este número tiene tres bases, 3, 5 y 7. Las dos primeras están elevadas a 1 y la segunda está elevada al cuadrado. Pues podríamos conseguir múltiplos simplemente diciendo, bueno, 3 por 5 por 7 al cubo, es decir, he aumentado uno de los tres exponentes. O bien añado una nueva base, el 2 que faltaba, por ejemplo, que no estaba, pues este también sería un múltiplo de este número, porque incluye al propio número y aparecen más factores. Si os dais cuenta aquí, esto sería el propio número multiplicado por 7, que es un múltiplo. Calculamos otro más y ya lo dejamos, por ejemplo, 2 al cubo por 3 elevado a 5 por 5 elevado al cuadrado por 7 elevado al cuadrado también. Y este sería otro múltiplo de mi número aquí presente. Con esto terminamos el vídeo, espero que lo hayáis entendido, que hayáis visto que es un proceso muy sencillo obtener estos múltiplos. La dificultad ahora sería pues calcular el valor de estas expresiones. Recordad que siempre hay que hacer primero las potencias y luego las multiplicaciones en el orden en el que nos las encontremos. Os veo en un siguiente vídeo en el que seguiremos hablando sobre múltiplos, divisores y las relaciones que hay entre ellos. Hasta luego.